Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dulcidio Tocamo y hoy a mi grupo y a mí nos toca decir nuestro proyecto. El tema que elegimos es la estructura trófica de los ecosistemas, cadenas alimentarias y redes y niveles tróficos. Bien, el tema que voy a exponer es un nivel trófico. Según el módulo decía, está constituido por un conjunto de organismos del ecosistema que tiene el mismo tipo de alimentación. ¿Qué nos quiere decir? Que se conoce como las posiciones de los seres vivos dentro de la cadena alimenticia. Dichas posiciones se basan en formas de obtener energía y materia del medio ambiente. La forma más clara de verlo es la de una pirámide. Dentro de la pirámide hay tres niveles. Ah, los tres niveles se pueden decir, se dice que son los, en la parte de abajo, comenzando desde abajo hacia arriba, están los productores que son las plantas, y todo otro tipo de ser vegetal, como las algas, cualquier otro tipo, pues. Y luego están los consumidores, que dentro de ellas están los consumidores primarios, que son los herbívoros, que se comen a las plantas, y también están los consumidores secundarios, que comen a los herbívoros, y que luego comen a otros, que eso ya serían los consumidores terciarios. Y por último, pero no menos importante, los descomponedores. Bien, ahora, ¿cuál es el más importante? Obviamente, los productores siempre ocupan el primer nivel, que es el de abajo, en una secuencia de alimentación, ya que transforman la materia inorgánica en materia orgánica, y así es como la materia orgánica es aprovechada por otros seres vivos. Los consumidores primarios, que ya como dije son los herbívoros, se alimentan de los productores y por tanto ocupan el segundo nivel trófico, ya que se alimentan de las plantas y luego los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. Bien, dicho de otro modo, los carnívoros se alimentan de los herbívoros, ya como había dicho antes. También los consumidores terciarios, bueno, estos ya son otros carnívoros que se alimentan comiendo a otros carnívoros. Un ejemplo de eso podrían ser ah, los cocodrilos, que son considerados como consumidores terciarios según mi investigación, ya que se alimentan de peces, que también son otros consumidores, y otros reptiles como las tortugas, que también son consumidores primarios, y animales terrestres de menor tamaño. Se podría decir, como en los documentales que a veces uno puede ver, cómo los cocodrilos comen a otros animales terrestres como los búfalos, los ciervos o las cebras, así. Bueno, esos son los consumidores terciarios. Bien. De ahí, en consecuencia, se podría decir, nos hacemos la pregunta de ¿qué es una red trófica? Bueno, las redes tróficas apuntan desde un organismo que se devora al que se lo come. Es decir, en relación que hay entre los seres vivos de un ecosistema en la manera que obtienen sus nutrientes y que están casi siempre relacionados. Algunas especies pueden comer organismos de otro nivel trófico, pues. Un ejemplo de esto serían los camarones misidáceos, que comen tanto productores primarios como
productores secundarios, consumidores primarios, bueno, es decir, tanto productores primarios como consumidores primarios. O sea, se alimentan de plantas y de los que comen a esas plantas. Se me doy a entender. Bien. Y por último, como ya había dicho, los descomponedores, que consumen lo que queda de otros seres, de otros organismos. El resto de los restos, pues, por así decirlo, como las hojas viejas, piel muerta, excremento, todo, todos los desechos que dejan otros animales. Y se podría decir que son ellas las que cierran el ciclo, gracias a que vuelven a alimentar nuevamente a los productores y obviamente nuevamente los productores alimentan a los consumidores primarios y los consumidores primarios alimentan a los productores secundarios y así nuevamente otra vez. Y se repite el mismo proceso. Por eso es que le llaman cadena alimenticia. Bueno, en fin. El nivel trófico quiere decir de cómo los seres vivos en un medio ambiente específico consiguen su alimento. En resumen, para que haya un ecosistema debe haber tanto productores, consumidores y descomponedores. Bien, gracias. A continuación, el siguiente compañero. Bienvenido, profesor. Yo soy el estudiante Kenneth García, el que les hablará sobre los organismos productores, también llamados autótrofos, que proviene del griego auto, que significa por sí mismo, y tropos, que significa nutrición. Estos son seres que producen su propio alimento a partir de energía y sustancias inorgánicas, como son la luz, el agua y el dióxido de carbono, por lo que no necesitan de otros seres vivos para poder nutrirse. Los organismos productores son el eslabón inicial de la cadena de alimentación. Por ello, estos organismos también necesitan absorber energías y otros compuestos sencillos del medio que los rodea para poder sobrevivir. Se pueden diferenciar dos tipos de organismos productores: los fotoautótrofos, que adquieren la energía de la luz, y los quimiautótrofos, que la obtienen de reacciones químicas que oxidan compuestos inorgánicos. A su vez, estos organismos productores sirven como alimento para algunos organismos consumidores, que al no poder elaborar su propio alimento necesitan de otros organismos o seres vivos para poder vivir, para poder nutrirse. Los tipos de organismos productores son los organismos productores fotoautótrofos, que como ya bien lo mencioné, son los que obtienen la energía de la luz solar. Estos seres vivos poseen pigmentos especiales para poder absorber esta energía. Las cianobacterias, las algas, las plantas, son organismos fotoautótrofos. Muchos de estas son de color verde debido a la clorofilia, el pigmento por la cual captan la energía lumínica. Sin embargo, existen también algas rojas y pardas que tienen otros tipos de pigmentos y son capaces de aprovechar la luz que llega a distintas profundidades. El otro tipo de organismos productores es el quimiautótrofos, que estos obtienen la energía por oxidación de distintas sustancias inorgánicas, como compuestos con nitrógeno, azufre y el hierro. La oxidación de estos compuestos genera una reacción química que libera energía y ocurre cuando hay oxígeno. Un ejemplo de estos productores son las bacterias nitrificantes, que habitan en el suelo y obtienen su energía al degradar el amoníaco o los nitratos, lo que contribuye con la fertilidad del suelo. Otras bacterias quimiautótrofas habitan en ambientes ácidos, en suelos húmedos o en ambientes acuáticos. La importancia de estos organismos productores
está en que ocupa el primer nivel de la cadena trófica. Su importancia radica en que son los únicos seres vivos capaces de elaborar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas que hay en el ambiente, y a su vez esta materia orgánica constituye el alimento de los siguientes niveles tróficos. Ok, ¿qué se entiende por esto? Que sin estos organismos prácticamente no existiría la vida en la Tierra, ¿ah? Porque las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, que es el cual que nosotros, los seres humanos, los animales, todo ser vivo necesita para sobrevivir. Y si hablamos de algunos animales del medio acuático, también hay algas acuáticas que necesitan, o sea, que son organismos productores. Sin esos organismos productores no estaría el plancton, no estarían los arrecifes, no existirían los peces, los tiburones, o sea, también el ecosistema marítimo perecería. Ese es el nivel de importancia de estos organismos. Algunos ejemplos de estos organismos pueden ser las bacterias nitrificantes, las bacterias que transforman sulfuros en sulfato, plantas acuáticas flotantes, plantas acuáticas sumergidas, otras plantas terrestres que viven en zonas húmedas, por ejemplo los musgos y los helechos, plantas que no necesariamente tienen que estar en zonas húmedas como son los árboles, los arbustos, entre otras plantas. Bien, hasta aquí eh, los organismos productores. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángelo Cañate y hoy tengo el gusto de hablarles sobre los consumidores y descomponedores. Un consumidor, también llamado heterótrofo, es un organismo que se alimenta de materia orgánica. Lo opuesto son los productores u organismos autótrofos que producen su propio alimento. Los consumidores se pueden agrupar en herbívoros, carnívoros, que se alimentan de animales y omnívoros. Los superpredadores que se alimentan de otros carnívoros son considerados terciarios. Entre el 60 y 90% del alimento ingerido por los consumidores es oxidado para obtener energía para moverse y producir el calor interno. Siempre hay una parte del alimento que no es digerida, como gran parte de la celulosa o fibra, la cual es excretada. El porcentaje restante es utilizado para crear tejidos del organismo, necesitando para ello nutrientes. Esta cantidad de energía empleada en el crecimiento corporal es la única que podrán emplear los consumidores de nivel superior, los cuales igualmente solo aprovecharán una mínima parte para su crecimiento. Así ocurre sucesivamente en cada nivel alimenticio, por lo que la superpoblación o la desaparición de un nivel trófico puede afectar a todos los otros niveles de un ecosistema. Ahora les hablaré sobre la clase de los consumidores. Están los herbívoros que se alimentan de diferentes partes de planta, pudiendo ser estas raíces tallos, hojas, flores, frutos, semillas o sustancias previamente elaboradas por la planta, como lo hacen las abejas que utilizan el néctar de las flores. Están los carnívoros que utilizan la energía que almacenan otros animales, los depredadores que se alimentan de los animales que cazan, los parásitos que se alimentan de otros animales pero sin matarlos, los carroñeros, que se alimentan de cadáveres o restos de otros seres. Están también los omnívoros, que se alimentan de tanto de otros animales como de plantas y más. Y están los detritivos, que se alimentan de los residuos. Ahora les hablaré sobre los descomponedores. Los descomponedores, ¿qué son los descomponedores? Pues los descomponedores son organismos que descomponen los organismos muertos o en descomposición, llevan a cabo una descomposición a un proceso posible solo por ciertos reinos, como los hongos. Al igual que los herbívoros y los depredadores, los descomponedores son heterótrofos, lo que significa que utilizan sustratos orgánicos para obtener su energía, carbono y nutrientes para el crecimiento y desarrollo. Si bien los términos descomponedor y detritívoro a menudo se usan indistintamente,
Los detritivos ingieren y digieren materia muerta internamente, mientras que los descomponedores absorben nutrientes directamente a través de procesos químicos y biológicos externos. Por lo tanto, los invertebrados, como las lombrices de tierra, las cochinillas y los pepinos de mar, son técnicamente detritívoros, no descomponedores, ya que deben ingerir nutrientes, no pueden absorberlos externamente. El principal descomponedor de la basura en muchos ecosistemas son los hongos. A diferencia de las bacterias, que son organismos unicelulares y también descomponedores, la mayoría de hongos son saprotróficos. Crecen como una red ramificada de hifas. Si bien las bacterias están restringidas a crecer y alimentarse en las superficies expuestas de materia orgánica, los hongos pueden usar sus hifas para penetrar en trozos más grandes de materia orgánica debajo de la superficie. Además, solo los hongos que descomponen la madera han desarrollado las enzimas necesarias para descomponer la lignina, una sustancia químicamente compleja que se encuentra en la madera. Dos factores que hacen que los hongos sean los principales descomponedores en los bosques, donde la hojarasca tiene altas concentraciones de lignina y a menudo se presenta en grandes trozos. Los hongos descomponen la materia orgánica mediante la liberación de enzimas para descomponer el material en descomposición, después de lo cual absorben los nutrientes en el material en descomposición. Las hifas que se utilizan para descomponer la materia y absorber nutrientes también se utilizan en la reproducción. Cuando dos hifas de hongos compatibles crecen cerca una de la otra, estas se fusionarán para reproducirse y formarán otro hongo. Los descomponedores son generalmente aerobias o microaerofílicas, aunque algunas aprovechan la abundancia local de las sustancias minerales oxidantes para practicar la respiración anaerobia. Las bacterias, junto con los hongos, desempeñan una función importante como desintegradoras o descomponedoras en la biosfera. Así, la materia de los compuestos orgánicos pueden volver a incorporarse a las cadenas tróficas en forma de compuestos inorgánicos simples, además de su diversidad, uy, además de su diversidad metabólica las hace indispensables para facilitar la circulación de muchos elementos químicos entre las diferentes capas superficiales de la Tierra. Son los llamados ciclos biogeoquímicos. Los ecosistemas funcionan gracias al flujo de energía procedente del Sol y al ciclo de la materia. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea Dins y yo le vengo a hablar un poco sobre la cadena alimentaria o la cadena trófica. Bueno, la cadena trófica o la cadena alimentaria es un proceso en el que se transfiere energía alimenticia a través de una serie de organismos. En esta cadena, cada organismo se alimenta del organismo que procede. Y esta a su vez se convierte en el alimento del siguiente. La cadena empieza con un organismo productor u organismos autótrofo, es decir, un organismo que fabrica su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas que las toman del aire y del suelo. Y gracias a la energía solar y también al proceso de la fotosíntesis. La cadena trófica o cadena alimentaria de un ecosistema es un esquema en el que aparecen representadas las relaciones lineales existentes entre las especies de organismos consumidos y consumidores. Es decir, mediante flechas se muestran cómo se transfiere la energía de un organismo perteneciente a un nivel trófico inferior a otro organismo que ocupa un nivel
trófico superior. Algunas de las principales características de las cadenas tróficas son la transferencia de energía que se da de organismos simples a organismos más complejos. Las flechas que están indican el sentido de la transferencia de energía unidireccional. Las especies clave son capaces de modificar las cadenas tróficas, pues su presencia o ausencia controla la abundancia de otras especies por la posición que ocupan en la red trófica. Bueno, la cantidad de energía en cada nivel trófico de la cadena puede representarse en pirámides tróficas o ecológicas. En la base, con una mayor acumulación de energía, se encuentran los productores primarios autótrofos. En el siguiente nivel, el triángulo se representa la energía acumulada, o sea, es más pequeño, representando un 10% de toda la energía anterior, y así sucesivamente. La energía disponible disminuye rápidamente, por lo que esas pirámides no son muy largas. Bueno, los tipos de cadenas tróficas. Existen varios tipos de cadenas tróficas según los organismos, que las inician o se sitúan en la base de las mismas. Está la cadena trófica de depredadores o cadenas basadas en herbívoros. Están los productores primarios, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y los consumidores cuaternarios. Las cadenas tróficas de descomponedores, descomponedores, están los consumidores secundarios. Los microorganismos se descomponen de la materia orgánica muerta. Algunos ejemplos de cadena trófica terrestre: está la retama, que es un productor primario; el pulgón, que es un consumidor primario; el águila imperial, que es un super depredador; el romero, que viene siendo un productor primario; el conejo, consumidor primario; el lince, un super depredador; el jabalí, que viene siendo un consumidor secundario; el saltamonte, que es un consumidor primario. También hay ejemplos de cadenas tróficas acuáticas. En los ecosistemas acuáticos, las cadenas tróficas son más largas, como por ejemplo, de cadena trófica acuática está las algas verdes, que son productores primarios; los moluscos, que son consumidor primario; el salmón real, que es un consumidor terciario; el fitoplancton, que es un productor primario, y entre muchos más. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Natalie Campos y vengo a hablarle un poco sobre las redes tróficas. ¿Qué es una red trófica? Una red trófica es la interconexión natural de las cadenas alimenticias. Generalmente es una
representación gráfica de quién se coma quién en la comunidad ecológica. Los ecólogos clasifican a los seres vivos muy en general en dos categorías llamadas niveles tróficos, que estas serían los autótrofos. ¿Qué es un autótrofo o productor primario? Es un organismo que produce compuestos orgánicos complejos como carbohidratos, grasas y proteínas, usando carbono de sustancias simples como dióxido de carbono, generalmente usando la energía de la luz o reacciones químicas inorgánicas. Los heterótrofos es un organismo que no puede producir como su propio alimento, pues, sino que se nutre de otras fuentes de carbonos orgánicos, principalmente como el material vegetal o animal. En la cadena alimentaria los heterótrofos son como consumidores primarios, secundarios y terciarios, pero no productores. O sea, los autótrofos sí son productores y los heterótrofos son los que no son productores. Entonces, las redes alimenticias son como representaciones limitadas de ecosistemas reales. O sea, ya que agregan como especies de especies tróficas, pues, que son grupos funcionales que tienen lo mismo depredadores y presas en una red alimenticia. Los ecólogos usan esas simplificaciones en modelos cuantitativos o matemáticos de los sistemas consumidores o recursos para estudiar como su dinámica. Las conexiones en una red alimenticia unen nodos que son toxanos biológicos, llamados especies tróficas. Las especies tróficas son los grupos funcionales que tienen los mismos depredadores y presas dentro de la red alimenticia. Ejemplos comunes de nodos, o sea, incluyen como los parásitos, los microbios, especies descomponedores, consumidores y depredadores. O sea, cada uno de los cuales contiene como muchas posibles especies que pueden conectarse con otras especies tróficas. Los niveles tróficos, se preguntarán qué son los niveles tróficos. Los niveles tróficos son las redes alimenticias que tienen niveles y posiciones tróficas. Las especies basales son como las plantas que forman el primer nivel y son especies que no se alimentan de ninguna otra criatura en la red. Las especies basales pueden ser autótrofos o detrítivoros, incluyendo la decomposición de materia orgánica. Sus microorganismos asociados, que se definen como detrito, es un material microinorgánico y microorganismos asociados, así como el material vegetal vascular. La cima, eso es como una pirámide. Entonces, en la cima se encuentran los depredadores, que son los que ninguna otra especie es como capaz de matar directamente, sino como para utilizarlo como fuente de alimento. Los niveles intermedios están llenos como de omnívoros que se alimentan más de un nivel y causan que la energía fluya en muchas direcciones desde las especies basales. En el esquema simple, o sea, en el esquema más simple de esto, el nivel más trófico son las plantas, o sea, luego los herbívoros y después de eso vienen los carnívoros en el nivel tercero. El nivel trófico es igual a una más longitud de la cadena, que es el número de conexiones para llegar hasta la base. La base de la cadena tiene un número de 0.
Los ecologistas también identifican relaciones de alimentación y organizan a las especies en categorías tróficas a través de un extenso análisis de contenido de vísceras de las diferentes especies. Muchas gracias, profesor. Es lo que puedo explicarles acerca de las redes tróficas. La red trófica o red alimentaria es el conjunto de interacciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Una red trófica está formada por el entrelazamiento de múltiples cadenas alimentarias, secuencia lineal que va desde el productor hasta el último consumidor. En estricto sentido, las redes tróficas no son abiertas, sino que terminan formando ciclos cerrados donde todo organismo termina siendo alimento para otro. Esto debido a que los descomponedores y detritívoros terminan incorporando los nutrientes de cualquier ser vivo a la red. Dentro de una red trófica se identifican distintos niveles tróficos, con el primero formado por los productores que introducen la energía y materia al sistema mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Luego, estos productores sirven de alimento a los consumidores denominados primarios, los cuales a su vez serán consumidos por otros consumidores secundarios. Además, pueden presentarse otros niveles de consumidores dependiendo de la complejidad del ecosistema. Adicionalmente, las redes se vuelven más complejas debido a que existe una importante proporción de organismos omnívoros, consumen animales, plantas y hongos. Por lo tanto, este tipo de organismos pueden ocupar distintos niveles tróficos en un momento dado. Existen distintos tipos de redes tróficas según los distintos ecosistemas donde se desarrollan y del modelo empleado por el investigador. En términos generales encontramos redes tróficas terrestres y redes tróficas acuáticas, y dentro de estas últimas, dulceacuícolas y marinas. De igual forma, en las redes terrestres, cada bioma tiene sus peculiaridades dependiendo de las especies que lo conforman. Niveles tróficos. Los niveles tróficos hacen referencia a la jerarquía de cada nudo de red trófica partiendo del productor. En este sentido, el primer nivel trófico es el de los productores, seguido de los distintos niveles de consumidores. Un tipo de consumidor final muy particular son los organismos detritívoros y los descomponedores. Aunque el modelo tiende a representar la red como una jerarquía ascendente, se trata realmente de una red tridimensional e ilimitada. Al final, los consumidores de mayor nivel también serán consumidos por los detritívoros y descomponedores. Asimismo, los nutrientes minerales que liberan los detritívoros y descomponedores serán reincorporados a la red por los productores primarios. Flujo de energía y materia. Un ecosistema es una compleja interacción de factores abióticos, clima, suelo, agua, aire, y factores bióticos, organismos vivos. En este sistema ecológico fluye la materia y la energía, siendo la fuente primaria de energía la radiación electromagnética del Sol. Otra fuente de energía son las aguas termales de las fumarolas de las profundidades abisales oceánicas. Esta fuente alimenta redes tróficas muy particulares, únicamente en los fondos marinos. Productores. Los productores son todos aquellos organismos que obtienen su energía de fuentes inorgánicas, bien sea la energía solar o de elementos químicos inorgánicos. Estos productores constituyen el nudo de entrada de la energía y materia a la red trófica. La energía solar y la vida. La energía del Sol no puede ser aprovechada por todos los organismos vivos para su desarrollo estructural y funcional. Solo los organismos autótrofos pueden asimilarla y transformarla en formas asimilables para el resto de la vida sobre la Tierra. Esto es posible gracias a una reacción bioquímica llamada fotosíntesis, activada por la radiación solar captada por un pigmento especializado, la clorofila. Empleando el agua y el CO2 atmosférico, la fotosíntesis transforma la energía solar en energía química bajo la forma de carbohidratos. A partir de los carbohidratos y empleando los minerales absorbidos del suelo, los organismos autótrofos pueden construir todas sus estructuras y activar su metabolismo. Los principales autótrofos